Hola entusiastas de la geopolítica, les voy a traer un nuevo video. Hoy vamos a hablar de lo que está sucediendo con la izquierda en Europa. Me parece que es muy interesante estudiar la decadencia de la izquierda en Europa para entender los grandes movimientos sociales, políticos e ideológicos que se dan en ese continente. Tenemos que durante décadas los partidos de izquierda en distintas vertientes, pueden ser socialistas, socialdemócratas, comunistas o incluso laboristas, tuvieron un gran poder en Europa. Fueron muy importantes a la hora de formar gobierno y formar las políticas públicas en general. Esto se dio en la posguerra, cuando Europa justamente estaba destruida en gran parte y necesitaba cierto consenso político. Esto se logró haciendo grandes acuerdos entre partidos de liberales, de derecha y de izquierda. Ahí tenemos el nacimiento del estado de bienestar, que tuvo su época más alta en la década del 50, 60 y 70. Durante ese tiempo la izquierda mantuvo un gran poder político, mediático y cultural. Pero luego, cuando empezó a cambiar la economía, sea por nuevas tecnologías, nuevas maneras de administrar las cosas, la izquierda empezó un lento proceso de decadencia. Esto se aceleró bastante con la caída de la Unión Soviética. Esto sería un tema muy amplio, pero podemos decir que con la caída de ese país empezó lo que hoy conocemos como la globalización. En gran parte, obviamente ya este proceso la precedía, pero se aceleró muchísimo. Entonces tenemos que gran parte de los trabajos que se hacían en Europa simplemente ya no se hacían más ahí. Sea porque fueron a otros países, es decir, esas empresas invertían en otros países con mano de obra más barata, o porque se automatizaron. Entonces tenemos que el electorado tradicional de la izquierda empezó a desaparecer. Esa gente dejó de trabajar en fábricas y pasó a trabajar en otros lugares. Esa es una de las principales razones por las cuales los partidos de izquierda empezaron poco a poco a perder poder. Pero no solo fue eso, sino que tenemos que aparecieron nuevos problemas, los cuales la izquierda en general simplemente no supo cómo solucionarlos, no supo cómo ni siquiera enfrentarlos. ¿Y cuáles son estos nuevos problemas o temas? No necesariamente son problemas, hay que decirlo. Tenemos la migración masiva, tenemos el tema de la multiculturalidad, tenemos también el tema del flujo de capital y de mercancías desde Europa hacia el mundo o desde el mundo hacia Europa. Frente a estos temas que están derivados justamente de la globalización, la izquierda simplemente no supo qué hacer. Porque por un lado la izquierda fue tradicionalmente internacionalista. Entonces hubiera sido bastante hipócrita de ellos ponerse en contra de la migración, por lo menos desde un punto de vista cultural, nacional. Entonces tenemos que la postura de la izquierda europea frente a la inmigración fue, en el mejor de los casos, ambivalente. Y en realidad en muchos casos se lo quiso simplemente ignorar. Entonces teníamos que por un lado apoyaba cierta parte de la globalización y por otro lado se oponía a otras partes. Mientras tanto, en el resto del campo político europeo la situación era mucho más clara. Porque por un lado la derecha se oponía de lleno a prácticamente todo, es decir, se oponía tanto a la inmigración como a la libre circulación de capital y mercancías, mientras que los liberales estaban a favor tanto de la inmigración como de la libre circulación de capital y mercancías. Entonces tenemos que la izquierda empezó a estar cada vez más desdibujada frente a estas nuevas cuestiones. Si volvemos a la parte de los votantes, tenemos que empieza a surgir esta nueva clase social. En realidad son varias clases sociales, no es muy claro si es una o varias. Por ejemplo, los fritters, muchos jóvenes que no tienen realmente un trabajo estable, que van pasando de trabajo a trabajo, o tienen trabajos en los cuales en teoría son autónomos, pero en realidad no lo son. Bueno, todas estas cuestiones muy modernas relacionadas a la globalización, la izquierda no termina de darles un lugar dentro de su armado político ideológico. Entonces, mucha de esta gente termina apoyando a partidos de derecha, porque se oponen a sus principales competidores a la hora de justamente conseguir un trabajo, que son los inmigrantes. Entonces tenemos este cambio en el cual gran parte de la clase baja de los distintos países europeos termina votando partidos de derecha identitaria. Por otro lado tenemos a los inmigrantes que en teoría, al estar justamente suplantando a estos europeos que no quieren hacer determinados trabajos, deberían apoyar a la izquierda. Pero esto no está claro que sea tan así, que sea tan masivo este apoyo, y si bien puede ser que en muchos casos sí sea más clara esta relación, como contraparte, la izquierda ya empieza a perder su identidad, porque estos inmigrantes, si bien están en esa posición, van a esos países, van a Europa, como de la misma manera que pasa con los inmigrantes que van a Estados Unidos, justamente porque quieren enriquecerse, quieren ser más ricos, quieren estar bien dentro del sistema capitalista. Así que
Justamente estos inmigrantes no son la gente más anticapitalista ni más antisistema que existe, todo lo contrario, sino que son muy procapitalistas y muy prosistema. Luego de la caída de la Unión Soviética tenemos que la izquierda intentó modernizarse, cambiar, lo que significó aceptar en gran parte las políticas económicas nuevas que algunos llaman neoliberales. Esto por un tiempo pareció funcionar, pero a la larga en realidad fue socavando aún más su imagen en general frente al electorado. Y entonces tenemos una creciente parte del electorado europeo que no va a votar a la izquierda y no sabe dónde ir. ¿Y dónde terminan yendo? Terminan yendo a la derecha radical, a la derecha identitaria. Y de hecho vemos cómo va creciendo esta postura política en Europa. La victoria de Giorgia Meloni es uno de los casos más recientes, de hecho el caso más reciente, pero también tenemos otros casos como Marine Le Pen en Francia, que está cada vez más cerca de tomar el poder en ese país, el caso de Vox en España, el caso de los demócratas suecos en Suecia, y bueno, bastantes casos más que se dan en toda Europa. Entonces tenemos que el panorama político europeo cada vez presciende más de la izquierda, la cual no tiene un papel claro en el cual desarrollar frente a los cambios tecnológicos, sociales y económicos que vivía ese continente. La pregunta está, ¿podrá la izquierda de alguna manera buscar soluciones superadoras a las nuevas contradicciones traídas por los cambios del sistema o no? ¿O simplemente Europa será el campo de batalla entre los liberales, proatlantistas en general, y la derecha más nacionalista? Como también les dejo la misma pregunta a ustedes y voy a leer las respuestas en la caja de los comentarios. Bueno, pongan me gusta si les gustó este video y compartan si creen que vale la pena compartir. Gracias a todos y bueno, gracias especiales a mis Patreon que me ayudan un montón. Van a aparecer sus nombres acá y también en los videos de mis otros dos canales, Ultra Argentina e Hipernada. Nos vemos pronto. Saludos.